Soy un gran fan de Sonic the Hedgehog, como mucha otra gente. Me gustan los juegos más nuevos, pero tampoco tengo problema en jugar los clásicos. Nunca había jugado versiones con errores o hacks, aunque después de la experiencia que tuve, no creo que quiera hacerlo otra vez. Estas son las primeras frases con las que el usuario JC de Jaina presentó su obra más conocida en internet, Sonic.exe, un 9 de agosto de 2011 en la Creepypasta Wiki. Muy probablemente basándose en una ilustración fetichista del usuario de DeviantArt, Fsonic, JC introdujo al mundo una historia en la que un hombre llamado Tom recibe un CD de un amigo suyo, que lleva semanas desaparecido, quien le advierte que por nada en el mundo reproduzca el disco y lo destruya, a lo que Tom, idiota como él solo, procede a reproducir el contenido en su computadora, solo para darse cuenta más pronto que tarde que este contiene una versión modificada y maligna del juego original de Sonic the Hedgehog, donde Sonic ha sido poseído por un demonio llamado X, y comete todo tipo de atrocidades, devastando su mundo en el proceso, siendo Tails, Knuckles y el Dr. Robotnik la única esperanza de detenerlo. Pero estos, al mando del jugador, fracasan miserablemente y obtienen muertes espantosas en el proceso, lo que al final permite que este demonio termine escapando al mundo real, poseyendo un peluche de Sonic perteneciente a Top. La creepypasta por sí sola era malísima, teniendo la típica historia de un hombre viendo cómo su infancia es arruinada al ver cómo un querido personaje se vuelve malvado y comete actos que normalmente no haría, pero que en lugar de parar el juego y seguir con su vida, sigue jugándolo sin razón alguna. Entre otros clichés y una escritura bastante pobre, por no mencionar que no era ni por asomo la primera creepypasta de su tipo. Pendrawn ya llevaba más de un año de haber sido posteada en 4chan, y la primera parte de Godzilla para NES, del usuario Cosbidab, había sido publicada en los foros de Buglech un par de meses atrás, y a pesar de lo trillado del argumento y de su longitud exagerada, era mejor en todo sentido. No obstante, eso no detuvo a Sonic.exe de hacerse bastante popular entre los entusiastas de Sonic y de los creepypastas, pero no fue hasta el 13 de agosto de 2012 que la historia tomó mayor popularidad, gracias al desarrollador Mist Crimson, que subió una recreación bastante fiel y muy bien hecha de la historia GameJolt, permitiendo a miles de usuarios experimentar en carne propia el horror de Sonic.exe, sin tener que leer el material original, aunque no fue hasta el 24 de diciembre de ese mismo año que la leyenda verdaderamente comenzó, cuando Markiplier subió un gameplay de la recreación, alcanzando millones de visitas en muy poco tiempo, expandiendo el alcance del juego a todas partes de internet. Meses después, PewDiePie haría lo mismo con resultados aún más exitosos, y en poco tiempo, YouTube estaba infestado de gameplays de Sonic.exe, lo que por supuesto desató una euforia en forma de fanarts, creepypastas alternas, secuelas, remakes, animaciones, entre otros productos del fandom que incluso continúan hasta nuestros días. Mientras que la obra de Mist Crimson se hacía cada vez más popular y era descargada o vista por propios y extraños, la creepypasta original fue eliminada alrededor del año 2014 por los administradores de la Creepypasta Wiki y trasladada al Trollpasta Wiki, destinada originalmente a alojar creepypastas intencionadamente cómicos, pero también para ser el vertedero de aquellas que eran ridículas sin querer serlo, lo que terminó por desatar una respuesta bastante infantil y extraña de JC de Jaina, y de todo un drama que no quiero tratar aquí el día de hoy, pues no es de mi especial interés. Mientras que la creepypasta y su creador original tomaron su propio camino, la recreación de Sonic.exe creó, tal vez sin quererlo, un género al que me gusta llamar juegos.exe. Videojuegos de terror creados por fans que tomaban propiedades queridas de nuestras infancias y las convertían en versiones corruptas e interactivas de las mismas. En parte por diversión y en otra porque eran la oportunidad perfecta para desarrolladores independientes de obtener un poco de atención a través de creadores de contenido, como PewDiePie o Markiplier en el lado anglosajón, e incluso Fernanfloo o Juega Germán en este lado del charco, mediante recreaciones relativamente sencillas de hacer y que, más que calidad, buscaban crear un producto rápido que pudiera tanto hacer gala de sus habilidades de programación como de contar una choqueante historia de terror, ganando algo de popularidad en el proceso. Probablemente uno de los primeros .es en crearse y llamar la atención entre el público fue Happy Mouse, originalmente llamado HappyMouse.exe, desarrollado por Enclave G y publicado el 14 de noviembre de 2013. En esta experiencia inspirada por el creepypasta del suicidio de Mickey Mouse, controlamos al ratón más famoso del mundo, con el único objetivo de llegar a su casa, por lo que tendremos que atravesar todo tipo de plataformas para lograrlo. Sin embargo, y aunque al principio Mickey está tan feliz como de costumbre, tendremos que estar pendientes de su medidor de sanidad, el cual, de no recolectar los objetos regados por el suelo o caer, irá bajando poco a poco,
lo que hará que Mickey se ponga cada vez más triste y el ambiente pase a ser completamente infernal, dejándonos con un screamer en caso de que este llegue a cero. Este juego destaca por el simple hecho de que intentó hacer algo diferente, dejándonos controlar a Mickey en su descenso a la locura, en lugar de solo ponernos a jugar como Donald o Pluto. A lo largo del 2014, varios usuarios desarrollaron sus propios juegos con el objetivo de ser parte de esta tendencia, teniendo como ejemplos destacados a la trilogía de Sonic the Nowhere, siendo precuelas no oficiales, si se les puede llamar así, del Sonic.exe original, y en la que se explica que tanto Sonic como Tails fueron víctimas de Salgo, el conocido ente de las creepypastas. Por no mencionar que las propiedades de Nintendo no se quedaron atrás, teniendo a Kirby's World, alias Kirby.exe, Yoshi.exe y Hotel Mario 6, siendo este último supuestamente capaz de abrir y cerrar la unidad de discos de tu computadora, acompañándolo con un screamer final. No obstante, de entre todos los juegos .exe desarrollados en esa época, solo uno de ellos llamó la atención de PewDiePie, y por lo tanto del público mayoritario: Aladdin.exe, del desarrollador Oldum77. En esta recreación bastante burda del juego homónimo de la Sega Genesis, podemos presenciar cómo Aladdin, por alguna razón, se ha vuelto malvado, deshaciéndose de Abu, el genio, y de Jafar nada más empezar el juego, con el gameplay consistiendo únicamente en caminar de un lado para otro y experimentar de joyas de la escritura como No más monadas, Abu. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Creo que con solo mirarlo un par de segundos queda claro que el juego es malísimo, visualmente pobre, con unos controles terribles e intentos muy burdos de hacer terror, incluso reutilizando recursos sonoros de Sonic.exe. Una mala costumbre que repetirían muchos creadores. Pero a este se le perdona porque por lo menos su autor admitió su baja calidad en la misma página del producto. Y es más, no se quedó con los brazos cruzados, ya que atacaría de nuevo con un título que, si bien puede que no hayas jugado, definitivamente viste en un punto en YouTube: Toy Story.exe. En este juego, que bebe directamente de la adaptación a la SNES de la ópera prima de Pixar, controlamos a Rex, el señor cara de papa, y a Rocky Gibraltar por alguna razón, en su intento de detener a Woody, quien después de literalmente haber perdido la cabeza tras una sesión de juego, ha asesinado a Andy, emprendiendo una cruzada para acabar uno por uno a sus compañeros juguetes. El juego, a pesar de no ser la gran cosa y tener un filtro en el que parece que hay vaselina en el lente, fue un gran salto de calidad en comparación a Aladdin.exe, teniendo incluso un final boss en el que combatimos contra Woody, en el que en caso de perder, obtendremos una visión infernal del cuarto de Andy. Pero si ganamos, podremos ver el mejor good ending en la historia de los videojuegos. ¡Yahoo! La habitación volvió a la normalidad. Gracias a ti, usuario. Pero todos mis amigos están muertos. Pobrecitos. Pero mira el lado bueno, le di una lección a Woody. Oh, el cadáver de Woody. Debería deshacerme de él. Bah, no volverá, porque lo he eliminado. A pesar de ser considerado como una copia más del montón, Toy Story.exe se hizo de su propia fama, siendo descargado más de 40.000 veces en GameJolt y dándole rienda suelta a su creador, que continúa haciendo juegos.exe, así como remakes y secuelas tanto de Toy Story como de Aladdin, añadiendo una especie de lore en la que un malvado fantasma interdimensional de nombre Respiro posee diversos personajes dentro de videojuegos, en la búsqueda de crear un mundo perfecto en el que este esclaviza a todo ser viviente. Si les interesa saber más sobre este extenso lore, pueden visitar la página de GameJolt de Oldum77. Algo que olvidé mencionar es que, poco antes del lanzamiento de estos juegos, Miss Crimson volvió una vez más al ruedo con Sally.exe, recreación del creepypasta del mismo nombre que sirve como secuela de Sonic.exe, y en la que tomamos control de 3 famosos personajes femeninos del universo del Erizo Azul: Sally Acorn, Amy Rose y Cream, básicamente siguiendo el mismo formato que el juego anterior. Caminas un poco con el personaje, este muere y tomas control del siguiente, hasta que todos son aniquilados, con la única particularidad de que este juego contiene secciones que emulan los Special Stages de los Sonic clásicos. Lo gracioso aquí es que una vez que Miss Crimson descubrió que la creepypasta en la que se basó para hacer el juego era un plagio de una animación gore de YouTube, decidió abandonar y despreciar su obra, y emprendiendo un nuevo capítulo con el RPG de terror Shrouded, que aún sigue en desarrollo. Pero aquí no terminaría la cosa, pues el desarrollador George the Hamster trataría de continuar con la saga que Sonic.exe y Sally.exe habían iniciado, con BeyondHuman.exe, esta vez situando los acontecimientos en el universo de Mario Bros., en el que tomamos el control de Mario, quien debe escapar de las garras de un Luigi poseído por un ente misterioso.
Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que Mario también es corrompido, y pasamos a controlar a nuestro personaje favorito de Nintendo, Molish, un agente de la Fundación SCP. Para ser sincero, la calidad de este juego se mide desde el momento en que nos damos cuenta de que Mario y Luigi ni siquiera tienen el mismo estilo de sprites. Más tarde, Diomgai intentaría sacar a los juegos .exe del terreno de las plataformas, con su trilogía de Pokémon, Dead Version, Ukakip.exe y Pokémon Course Forever. En el primero, tendremos que caminar como Red durante un par de minutos, para al final combatir a un Pikachu malvado como el Profesor Oak, solo para fracasar miserablemente y ser atrapados en un limbo del que nos será imposible salir. En el segundo, tendremos que salir de una especie de laberinto y escoger nuestro camino cuidadosamente, pues de equivocarnos, un Screamer de Pikachu o Ukakip saltará y nos indicará nuestro fracaso. En la última y tercera entrega, finalmente obtenemos algo más parecido al gameplay tradicional de Pokémon, donde nos veremos obligados a atravesar una versión desolada del pueblo Paleta y sus alrededores, desatando encuentros aleatorios de los que, al no tener ningún Pokémon con nosotros, tendremos que huir, hasta que inevitablemente llegamos a un centro Pokémon, donde somos emboscados por Ukakip, a quien combatimos sin ninguna posibilidad de ganar o de huir, por lo que finalmente este nos posee, corrompiendo todo a su alrededor, incluyendo los gráficos, dejándonos el recordatorio de que estaremos malditos por siempre. Para terminar con Diomgai, en 2015 lanzó su juego más conocido, IHateYou.exe, basado en la creepypasta del mismo nombre, y en la que controlamos a Mario mientras exploramos un supuesto nivel secreto de Super Mario World, en el que nada más entrar, seremos rodeados y acosados por Bulls sin ojos, Luigi y Zombies asesinos. Al final del recorrido y después de una serie de screamers aleatorios, descubriremos que todo ha sido un plan de Luigi, quien tiene un odio irracional y muy profundo hacia su hermano, y ha trabajado con los enemigos de Mario desde hace años, lo que termina con su humillante derrota y muerte, finalizando el juego con una macabra pantalla de Game Over que no hace falta describir. Con el pasar de los años, los juegos .exe disminuyeron en cuanto a popularidad y se hicieron menos comunes en los Let's Play de creadores de contenido grandes, pero ya habían formado un nicho entre los fans de los juegos de terror indie y las creepypastas, por lo que no pararon de salir ejemplos de los mismos, como Mario.exe de Cool Rush, las parodias de Sonic.exe de Looney Dude, Sonky.mpeg y Sally.tiff, el infame Mario.exe de Jefferman Productions, el cual contenía gore real, algo que evidentemente era un intento patético y desesperado de provocar terror y llamar la atención, así como juegos inspirados en Pong, Minecraft, Windows, Bob Esponja, My Little Pony, Google, entre otras propiedades que gozaron de una adaptación al formato, destacando las obras de Randy Becker, desarrollador que, desde 2016, ha creado juegos .exe inspirados mayormente en franquicias de Nintendo, como Bass.exe, 3.exe, Metroid.exe, Dreamland.exe, Waluigi.exe e incluso explorando de vez en cuando terrenos exteriores a Nintendo, como TrueLove.exe, inspirado en Undertale, y Tetris.exe, siendo para mí Nintendo.exe del 2017 su proyecto más interesante. No diría que es el mejor ni el más aterrador, pero la idea de una compilación perdida y corrupta de demos para la Super Nintendo es muy buena y emula correctamente su estética, a la vez que da visuales simples pero agobiantes. Si de por sí Super Metroid es algo claustrofóbico, Randy lo hizo ver aún más. Posiblemente el último gran ejemplo de un juego .exe curiosamente no tiene la extensión en el título. Se trata de Mario 85, creado por Taco Games y publicado el 1 de diciembre de 2021. Su gran particularidad, para mí, radica en el villano, un demonio con la apariencia de un Mario monstruoso llamado MX, que ha atrapado a un niño llamado Lucas dentro del Super Mario Bros. Original, obligándolo a existir como Luigi y otorgándole miles de vidas con el único propósito de torturarlo una y otra vez durante toda la eternidad. Dentro del gameplay, controlaremos a Lucas en el cuerpo de Luigi, donde tendremos que recorrer el mundo 1-1 de Super Mario Bros., siendo interrumpidos constantemente por la presencia de MX, quien a pesar de corromper el ambiente poco a poco y de darnos mensajes amenazantes, nos permite llegar al final, solo para acabar brutalmente con Toad y comenzar una persecución que solo puede acabar de dos formas: morir y repetir el ciclo de la persecución una y otra vez, o atravesar el nivel perfectamente y lograr escapar de MX, pero con la advertencia de que el juego no ha acabado. En los últimos años, el género no se ha detenido del todo, siendo GameJolt la plataforma principal en la que decenas de creadores aún suben sus creaciones inspiradas tanto en Sonic como en otras franquicias, además de haber ejemplos más modernos de juegos como Crucis Mortem o Sonic New Beginning.
que demuestran que, aun a pesar de las aparentes limitaciones narrativas o de gameplay que tienen este tipo de juegos, aún hay creadores allá afuera que desatan su creatividad y habilidades de programación utilizando un formato que, aún a pesar de haber perdido su popularidad hace ya bastante tiempo, tiene mucho potencial y, queramos o no, ha tenido un gran impacto en la cultura del internet y del desarrollo de videojuegos, inspirando a cientos de creadores que, tal vez al haber experimentado cualquiera de estos juegos, o incluso haber visto el video de su youtuber favorito jugándolos, emprendieron un largo camino con el objetivo de crear su propia gran historia de terror, programar su propio videojuego o incluso abrir su propio canal donde jugarlos y compartir con el mundo su reacción. Puede que parezca que fui demasiado duro con alguno de estos juegos, pero en realidad le tengo mucho respeto a cada uno de sus creadores, menos al de Mario con Gore, por supuesto, pues fallidos o no, todos los productos vistos aquí, y muchos más allá afuera, son una pequeña gran muestra de cómo una idea tan simple puede crear un gran impacto en miles de personas alrededor del mundo, dejando una huella imborrable para la posteridad.